Hola chicos, bienvenidos de nuevo al aula 7. Hoy vamos por fin a pasar un escalón arriba en esto que es el aprendizaje de algoritmo 1 y en este caso vamos a continuar la unidad con las estructuras de control. Las estructuras realmente son un esquema que nos permiten identificar si hay una bifurcación o no. En este caso las estructuras de control nos ayudan a tener ciertas opciones que van a evaluarse de acuerdo a una condición. Vamos a ver esto con la práctica. En este caso, la estructura se divide en estructura condicional simple, estructura condicional doble, estructura condicional triple y una última que es la estructura condicional en caso. Y en caso puede ser una estructura múltiple o es una estructura múltiple que va a la par con la estructura condicional triple porque puede utilizarse una u otra dependiendo de la situación o del algoritmo en sí. Vamos a comenzar con lo que es la estructura condicional simple. En este caso se usa cuando solo hay una alternativa o condición. Por ejemplo, yo aquí les coloqué unos ejemplos que hice en Python. En este caso tengo una estructura de control, que es la simple, y tengo dos variables. Esas variables tienen el mismo valor, que es el 4. Ahora, if en inglés significa sí. O sea, si yo digo, si tengo una camisa verde, dame el pantalón azul. Yo estoy condicionando que me van a dar el pantalón azul si yo tengo una camisa verde. Entonces, ese sí es este if. Ahora, aquí, dentro de los paréntesis, hay una condición o una alternativa. En este caso es una condición. Ok, if, o sea, si num1 es igual a num2, muestra por pantalla, o sea, print, hola amigos de aula 7. Y ustedes colocan este ejercicio tal cual como lo ven escrito en Python y les va a decir en la terminal, hola amigos de aula 7. Veamos este ejemplo en algoritmo 1 sobre lo que es la estructura condicional simple. En este caso se necesita un algoritmo que permita calcular la función de x elevado a la 2, solo si tal variable es mayor que 0. Es decir, debemos pedir esta variable y si esa variable es mayor que 0, entonces lo vamos a elevar a la 2 para tener este resultado, o sea, el resultado de esa función. Ahora, ¿cómo haríamos eso? Primero colocamos el nombre, en este caso variable, algoritmo variable. La variable, o sea, las variables que hay en el algoritmo son x y f. En este caso son reales. X es el dato que nos va a proveer el usuario. Y F es el resultado que se va a arrojar gracias a la función que se va a estar resolviendo, que es x elevado a la 2, solo si es esa x mayor que 0. Ahora, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer luego de llamar a las variables? Pues bien, mostrar por pantalla lo que queremos del usuario. En este caso, queremos que nos indique la variable para poder condicionarla. Muy bien, luego que nos ingrese la variable, la vamos a guardar en esta variable que es la x. O sea, luego que nos ingrese el dato, vamos a guardar ese dato en la variable x, mejor dicho así, ¿no? Y aquí es donde comienza la estructura condicional simple. Condicional simple porque es una condición la que le vamos a implantar a ese algoritmo. Y en este caso, esta condición es solo si es mayor que 0. Entonces decimos, si entre paréntesis x, o sea, el dato que nos está proveyendo aquí el usuario, es mayor, utilizamos este símbolo de mayor que. Si x es mayor que 0, entonces, esto es obligatorio, esta estructura. Si condición, entonces. Si esto se cumple, o sea, si esto es verdadero,
hazme esta operación. Es decir, f va a guardar el resultado que me dé esta operación, que es el dato que nos dio el usuario elevado a la 2. Si el usuario nos dio, qué sé yo, 2, entonces 2 es mayor que 0, ¿verdad? Bueno, 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Entonces f va a guardar ese 4. Y luego me lo van a mostrar, o lo vamos a mostrar, el resultado es f, o sea, 4. Luego que nosotros hayamos mostrado, tenemos que terminar este sí con un fin sí. Tal cual como lo están viendo aquí, fin, guión bajo, sí. Aquí lo abrimos con sí, colocamos la condición, seguido del entonces, luego que cerramos aquí el paréntesis, colocamos entonces, punto y coma, hacemos la operación que queremos, cerramos otra vez punto y coma, mostramos, y ya que hayamos hecho todo esto, entonces ahí sí cerramos esa condición y colocamos fin sí. Luego de eso sí terminamos el algoritmo con un fin. ¿Por qué? Porque este fin es del inicio, que aquí se me olvidó a mí colocar inicio. Cónchale. Bueno, a ustedes que no se les olvide. La cosa que... Ok, así. Muy bien. Inicio, final. Sí, fin sí. ¿Entendieron? O sea, aquí se inicia el algoritmo y aquí se termina el algoritmo. Aquí se inicia esta estructura condicional simple y aquí se termina esa misma estructura. Más adelante vamos a ir viendo más ejercicios, vamos a ver más prácticas y poco a poco se van a estar dando cuenta de ciertos detallitos que no he mencionado, pero que con los ejercicios voy a estar, miren, aquí hacemos esto, por esto, y hacemos esto, por esto y por esto, y así sucesivamente. Vamos a pasar con lo que es la estructura condicional doble. Muy bien, en este caso, doble quiere decir que es porque hay dos alternativas o condiciones. Ya no es solamente una, hay otra condición. Ahora, en este caso tendríamos las mismas variables, pero aquí hay un detalle, y es que el num2, o sea, la variable 2, tiene un 5 en lugar de 4, como antes lo habíamos visto. Entonces, vamos a ver qué nos dice este algoritmo aquí. Si num1 es igual que num2, imprime hola amigos del aula 7. Si no, imprime adiós amigos de aula 7. Esto lo que me está queriendo decir es que si no se me cumple esta condición, entonces que se cumpla esta y se va a imprimir este mensaje. Coloquen esto tal cual en su Visual Studio Code. Colóquenlo tal cual y verán que aquí, como no se está cumpliendo esta condición, ¿cómo sé yo que no se está cumpliendo? Porque num1, o sea, 4, no es igual a num2, en este caso sería el 5. Por tanto, esto lo salta, porque esto es falso. Y hay otra condición. Si no se cumple esto, imprímeme esto. Eso así funciona. Pero esto es en Python. En algoritmo se construye de otra forma. Ejemplo en algoritmo 1. Aquí les traigo un ejemplo con un enunciado. Se necesita un algoritmo que permita calcular la misma función que vimos arriba, solo si es mayor que 0 dicha variable. Si no, imprimir un mensaje que diga no se podrá efectuar dicha operación. O sea que vamos a resolver esta función solo si la variable es mayor que 0. Pero si no pasa eso, o sea, si esa condición es falsa, entonces vamos a imprimir un mensaje que diga no se podrá efectuar dicha operación. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Pues bien, primero, el nombre del algoritmo, variable. La declaración de variable, aquí coloqué var, pero ustedes pueden colocar variable igual. X, que sería el dato que nos va a proveer el usuario. F, el resultado, si se llega a cumplir esa primera condición. Y
el tipo de variable que es, en este caso real, porque no sabemos si el que va a otorgarnos ese usuario, si es un entero o un real, o un float. Ok, luego que nosotros pedimos aquí el dato, ingresa la variable, la guardamos en X, y aquí empieza la condición, o sea, la estructura condicional doble. Muy importante. Empezamos con sí. Tal cual como empezamos en la estructura condicional simple, colocamos nuestra condición, la primera condición, y entonces, si esto se cumple, que se ejecute esta función o esta operación. Ahora, mostramos esto, o sea, el resultado. Pero, en este caso, esto debería ir aquí adentro. Yo se los voy a explicar después, pero bueno. En este caso, si el dato que nos provee el usuario es mayor que 0, entonces se ejecuta esta operación y se muestra el resultado. Si no se cumple esto, que se cumpla esto. Y ahí es donde mostramos no se podrá efectuar dicha operación. ¿Qué pasa aquí? Fin sí. Un solo fin sí porque hay solamente un sí, porque esto hace parte de este sí. Entonces, no se cierra si no, sino el sí. Por tanto, si se abre, fin sí lo cierra. En el caso de la estructura condicional doble, solamente se cierra con un fin sí. Y luego terminamos el algoritmo, que aquí me volvió a pasar lo mismo. No coloqué. Y viste que yo también me puedo equivocar. Inicio. Y cerramos aquí. Vamos a subir un poquito esto para que no me vaya a quedar aquí feito. Ok. Inicio, final. Inicio, fin. Sí, fin, sí. Aquí adentro se ejecutan las operaciones. Pero cuando ya se ejecutan esas operaciones, terminamos con el fin. Muy bien, vamos a pasar a la próxima estructura. Ok, en este caso tenemos la estructura condicional triple. Aquí hay 3 o más alternativas o condiciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería en Python. num1, num2. Aquí ya no es 2, 4 ni 4, 5, sino num1 guarda el dato de 6 y num2 guarda el dato de 5. If, condición, 2 puntos. Tabulación. La tabulación aquí, que es lo que no les dije en el caso anterior, es importante porque así le dices al programa que esta impresión pertenece a if y se va a ejecutar solo si cumple esta condición. Pero si yo coloco este print aquí, entonces me va a arrojar un error. Ahora, en este caso, yo coloco 3 alternativas o 3 condiciones. Si num1 es igual a num2, aquí no se cumple esa alternativa. Por tanto, falso. Va a saltar a la próxima condición. Si num1 es mayor o igual a num2, ok, es mayor, sí, es mayor. Entonces aquí es verdadero. Se va a ejecutar, es un gusto conocerlo. Y listo, ahí. ¿Por qué? Porque de lo contrario se imprimiría esto, pero ya se está cumpliendo esto. Por tanto, no necesito esta alternativa. Y ya ahí tenemos una estructura condicional triple. ¿Qué pasa? Aquí hay algo raro, ¿verdad? Bueno, y es que if es el inicio e if trabaja con else, pero el if se puede utilizar porque es la unión de else con if. El if. Quería decir eso. Pero el if se puede utilizar después de un if solo, no necesita de un else. En cambio, if sí necesita de un else para poder funcionar. En algunos casos, porque yo puedo colocar como coloqué en este punto y aquí sí funciona.
Pero si quiero colocar otro tipo de datos, entonces me va a arrojar un error. Pero bueno, con el tiempo vamos aprendiendo ambos, tú y yo, o ustedes y yo. Muy bien, vamos a ver cómo se vería esto en algoritmo 1. Ejemplo en algoritmo 1. Se necesita un algoritmo que pida por pantalla un número, cualquiera, y luego determine el signo del número. ¿Cómo determinamos el signo de un número? Sabemos que están los positivos y los negativos, ¿cierto? ¿No? Aquí tenemos la recta numérica. El 0 nos divide a los negativos y a los positivos. Pero aquí hay algo, y es que los que están de este lado son mayor al 0. En cambio, mientras estén de este lado son menor que el 0. Por tanto, si aquí me dicen determine el signo del número, ¿cómo nosotros podemos determinarlo? Pues bien, hacemos lo siguiente. Ingreso un número. Listo, tenemos ese número. Ahora, vamos a condicionar. Si tal número es mayor que 0, si tal número es mayor que 0, entonces imprime, el número es tal, tiene un signo positivo. ¿Por qué? Porque si es mayor que 0, son positivos. Ahora, si no, si tal número es menor que 0, si tal número es menor que 0, ay, cónchale, entonces el número es tal, tiene signo negativo. Signo negativo. ¿Por qué? Porque es menor que 0. Ahora, si no, o sea, si no es mayor ni es menor, muéstrame, inténtalo nuevamente. Pudiésemos colocar el número es nulo, porque puede ser 0. Pero como no es el caso, entonces podemos colocar inténtelo nuevamente. O sea, no es el caso, pero pudiese ser. Es una alternativa. Pero yo puse inténtelo nuevamente, porque a mí me salió poner inténtelo nuevamente. Pero usted puede colocar es nulo, X cosas, lo que a usted se le ocurra. Ahora, vamos a lo que vamos. ¿Por qué aquí tengo 1 y 2 sí? ¿Cómo hago para cerrar? Pues bien, luego que hayamos condicionado, tenemos que cerrar con fin sí el primer sí y luego fin sí para el segundo sí. ¿Entienden? Aquí esto tiene que estar tabulado también. Entonces, si pasa esto, imprímeme esto y di que es el signo positivo. Si no pasa esto, que pasa esto, entonces si esto realmente pasa, si esto es verdadero, imprímeme esto. Si no pasa esto y si no pasa esto, entonces muéstrame, inténtelo nuevamente. Y así cerramos. Fin sí, y al final, fin. Que el fin vendría siendo, Dios mío, de este inicio. O sea, este fin está terminando el algoritmo completamente. O sea, el completo. Todo el algoritmo lo está terminando este fin. Y bueno, chicos, aquí tenemos otra estructura que es la estructura condicional en caso. ¿Qué pasa con esta estructura? Que es como esta estructura, como la triple. Aquí miren, 1, 2, 3. Si no pasa esto, si no pasa aquello, pasa esto. En caso funciona de la misma forma, solo que hay unos detallitos. Aquí ponemos lo mismo.
Si num1 es igual a num2, ya vemos que no es igual. Entonces esto lo pasa, porque es falso. El if, o sea, si no, pasa esto. Entonces pasa esto, imprímeme esto. Vimos que es verdad, pasa esto. Entonces aquí se queda. ¿Por qué? Porque este es el mismo, este mismo. En fin. Y si ninguna de estas se cumple, entonces pasaría esto. Aquí ya hay 3 condiciones. Características de en caso. ¿En qué se iguala a las demás estructuras? Puede usarse cuando hay más de 3 condiciones. Y cuando hay 3 condiciones, obviamente. Como esa estructura condicional triple. Se puede usar tanto la estructura condicional triple como la de en caso. Ustedes deciden. La que les parezca más fácil o menos compleja, utilicen esa. Puede usarse tanto and como or en las condiciones. En las otras condiciones también se puede utilizar, pero no hemos hecho esos ejercicios. Más adelante vamos a comenzar a hacer esos ejercicios. ¿Y en qué se diferencia de las demás estructuras? Pues esto es muy importante. Solo se cierra una única vez con fin caso. En la condicional triple o doble se debe cerrar el fin sí, según la cantidad de sí que estén abiertos. Por ejemplo, aquí abrimos 2, entonces tuvimos que cerrar 2 veces con fin sí. En el caso, en la estructura de en caso, no pasa eso, solamente se cierra una única vez. Es igual que la estructura condicional triple. No del todo, es decir, cumplen la misma función, pero no se configura de la misma manera. Ok, aquí tengo una estructura básica de lo que es el en caso. Por ejemplo, si me dan X enunciado y yo lo primero que voy a colocar es en caso la condición sea. Por ejemplo, si coloco, si el nombre de María Ángela es María Ángela María Pinto Oca, sea el caso condición 1. Es decir, si el nombre de fulanita es María Ángela María Pinto Oca y el primer nombre es María Ángela, ejecuta esto. Si no, si el segundo nombre de esta fulanita es Juliana, ejecútame esto. Si no, si el primer nombre de esta fulanita es Petronila, ejecútame esto. Si no, o sea, en caso, en caso de que no sea Petronila, ni X, y el nombre de esta fulanita sea Paola, entonces ejecútame esto. Ahora, si X condición no se ejecuta, sino que hay otra condición, entonces ejecútame esto. Y así sucesivamente. Ahora, al final, cuando ya se hayan acabado todos esos encasos, esas condiciones, a lo último debemos colocar en otro caso, o sea, otro caso, ejecuta esto. Es como el if else. O sea, si no se cumple el de if, se ejecuta el de if. Else. Sí, else me quedé pegada. En este caso sería, si no se cumple caso, condición 1, 2, 3, 4, otro caso, ejecútame esto. Y fin caso, una única vez. Por ejemplo, si yo coloco aquí, si es un niño y tiene 2 años, ejecuta esto. Si es un niño y tiene 3 años, ejecuta esto. Si tiene 4 años, ejecuta esto. Si tiene 5 años, ejecuta esto. Si tiene, en otro caso, o sea, si no tiene 2, 3, 4, 5, sino otra edad, entonces ejecútame esto. Y fin caso. Pero aquí se tiene que tener como una condición que me englobe todo. Si es un niño, por ejemplo, y tiene tal edad, o tiene tal edad, o tiene tal edad, o tiene tal edad, listo, se ejecuta esto o esto.
alguna de ellas pues. Pero en otro caso, pues que se ejecute esto. Por ejemplo, aquí solemos colocar error al intentar, no se consigue este dato, X, vuelve a intentarlo y al final se coloca fin caso. Luego que terminemos esa estructura, esas condiciones, debemos mostrar el resultado, pero solo después de terminar el en caso, o sea, la condición, las condiciones. Y ya luego que mostramos ese resultado, entonces terminamos el algoritmo con fin. Muy bien, hasta aquí este vídeo. Espero que hayan podido entender. Si no entendieron, escríbanme en los comentarios que yo con gusto puedo volver a hacer otro vídeo con otros elementos que sean mucho más prácticos. Si no, pueden repetir el vídeo cuantas veces ustedes quieran y sacar sus conclusiones. O sea, porque es lo que yo hago, pues cuando no entiendo lo vuelvo a repetir y así poco a poco voy entendiendo más o menos lo que trata de decir el que está hablando en el vídeo de YouTube. En fin, redes sociales. Este es un time para promocionar. Esta es mi cuenta personal, Marika Mart, y esta es mi cuenta de escritos, My Letters. Si ustedes quieren ir y seguirme en Instagram, bienvenidos sean. Ahora, gracias por llegar hasta acá. Suscríbete, no olvides comentar, dar like y compartir con tus compañeros. Nos vemos en el próximo video. Chaito.